Abrir nuestras Biblias en Apocalipsis, el capítulo 14. Si el Señor nos ayuda, hermanos, entre esta noche y mañana vamos a estar estudiando este capítulo 14 de Apocalipsis y vamos a comenzar con el versículo 6 y voy a hablar con ustedes en esta noche sobre la misión de 3 ángeles. Ese va a ser nuestro tema en esta noche. La misión de 3 ángeles. Ya está ahí preparado entonces Apocalipsis, el capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra: vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. El primer ángel y la primera misión que vamos a ver es la predicación del evangelio eterno. Pero necesitamos, hermanos, comprender, ubicándonos en el escenario donde sucede esto. Nosotros, por la palabra de Dios, estamos esperando que el Señor Jesucristo venga a buscar a su iglesia que Él compró con su sangre. Eso es lo que llamamos el arrebatamiento. Para eso usamos la palabra maranata, el recuerdo de que Cristo viene y viene pronto, y luego que el Señor lleve a la iglesia al cielo. Entonces sabemos por la Escritura que en la tierra comenzará un período de 7 años. 3 años y medio son conocidos como de tribulación. Los segundos 3 años y medio serán conocidos como de gran tribulación, cual nunca antes hubo en la tierra, decía el Señor. En esos días será el gobierno del anticristo, del falso profeta, de la bestia, como habla la palabra de Dios. Y en ese tiempo, hermanos, Dios va a enviar sus mensajeros, un ángel que hablará el evangelio eterno, los 144,000, de los cuales habla también este capítulo 14 en el comienzo, que son judíos. Ahí se explica de qué tribu corresponden, y va a haber 2 testigos que la Biblia los presenta como los 2 olivos. Son 2 personas de los cuales, cuando la Biblia recuerda aquí sus milagros, están relacionados con Elías, el profeta, y con Moisés. Son 2 personas que están de pie, son 2 personas que no han conocido la muerte. Y algunos abren un debate sobre Moisés. La Biblia dice que él murió, pero lo enterró Dios. Nunca lo vio una persona muerta a Moisés, nunca. Y los milagros que se describen ahí corresponden a Moisés. Y Elías, el gran predicador de fuego, fue llevado al cielo en un torbellino, con carros y caballos al cielo. Y ellos predicarán el ángel, el evangelio eterno, los 2 testigos y los 144,000. Y la bestia, el anticristo, el falso profeta, la Trinidad satánica estará funcionando por otra parte. En ese escenario sucede lo que estamos leyendo ahora. Y entonces otra vez dice el versículo 6, vi volar por el medio del cielo a otro ángel que tenía el evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Lo primero que quiero que note es que este ángel volaba en el medio del cielo. Esa posición de volar, de trasladarse de un lugar a otro, le permitía llegar con ese mensaje a todas las personas en todos los rincones de la tierra.
Con esa predicación iban a ser alcanzados, es decir, iban a oír ese mensaje. La gente de todo pueblo, de toda lengua, de toda nación, como dice el texto. Así que ese será el ministerio desde esa posición de privilegio. Sin excepción, toda persona oirá en esos días el mensaje del Evangelio eterno. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de una buena noticia para el mundo. El mundo de esos días que va a estar padeciendo el gobierno del anticristo y escuchar el mensaje del Evangelio, el mensaje de la salvación eterna, más que nunca eso se transformará en una buena noticia. El Evangelio eterno. Ese mensaje también produce un resultado que es eterno. Ese mensaje también produce una salvación que es eterna. Ese mensaje ofrece al hombre una seguridad que es eterna. El Evangelio eterno ofrece una salvación que es eterna. Ese es el poder, es el alcance de ese mensaje que traerá el ángel predicador. Yo le llamo, y quizás usted quiera hacerlo, es un ángel misionero. Un ángel misionero, un ángel predicador, un ángel que anuncia, que predica, que proclama el mensaje de la palabra de Dios. Es un ángel evangelizador. Este es un espejo en el cual podemos mirarnos nosotros hoy también. De ser como este ángel, un anunciador de la palabra de Dios. Y en esos días que será de gran actividad satánica, también va a ser día de gran predicación del Evangelio eterno. Hermano, como lo he dicho, nadie quedará en esos días sin escuchar la palabra de Dios, sin escuchar el mensaje de salvación, el Evangelio eterno. Y esto nos hace pensar en otras expresiones, porque nosotros hablamos del Evangelio de la gracia y nosotros hablamos del Evangelio del reino. La Biblia habla acerca de eso. Y alguien podría preguntarse, ¿qué es esto de tantos evangelios? El Evangelio eterno, el Evangelio de la gracia, el Evangelio del reino. El Evangelio es uno solo. Su mensaje es un mensaje de salvación eterna. Siempre tiene ese efecto, siempre tiene ese alcance de salvación eterna. En los evangelios nosotros escuchamos a Juan el Bautista y a otros predicadores que hablaban del evangelio del reino, pues ese evangelio anunciaba que habría un rey para aquellos que creyeran en ese evangelio, y ese rey nosotros ya sabemos que es el Señor Jesucristo, porque Él es el Rey de Reyes y Él es el Señor de Señores. Por eso los que creían en el evangelio que era llamado del reino, tendrían como rey por toda la eternidad al Señor Jesucristo. Nosotros como iglesia predicamos el evangelio de la gracia, porque nosotros en ese evangelio está contenido que Cristo es nuestro Salvador y que Él regresará a buscarnos a nosotros como iglesia. Pues ese es el evangelio de la gracia, y esa gracia está vigente, esa gracia está activa en este tiempo. Por eso predicamos la palabra, para que la gracia de Dios se manifieste para salvación de todos los hombres. Así dice Tito capítulo 2 versículo 11. Y la iglesia de Cristo hoy predica el evangelio de la gracia. Hay una puerta abierta para la salvación. Y este ángel predica el evangelio eterno, como lo dije, que produce una seguridad eterna, una salvación que es eterna. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra aquí a este ángel misionero. Y aquellos que se convirtieran al Señor, dice ahí la palabra en el versículo 7, dice, y diciendo a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Entonces el propósito de ese evangelio eterno que anunciaba el ángel era que la gente sea salvo. El segundo efecto que iba a producir en aquellos que recibieran ese evangelio eterno es que iban a reconocer a Dios como el creador, como lo dice el texto, el Dios que hizo los cielos, la tierra, el mar, la fuente de las aguas. Ese es el otro efecto que produce el evangelio. Y el tercer efecto que produce es que la gente se arrodillaría para adorar a Dios. Es lo que dice ahí ese versículo. Ha llegado la hora y adorad a aquel que hizo el cielo. Así que produce salvación. Produce un reconocimiento de la gente a Dios como el creador,
y ese evangelio también hace inclinar las rodillas para que se derramen en adoración a su Creador y a su Salvador. Ahora, no quiero que salga de Apocalipsis, o mejor se lo voy a leer aquí. Dice la palabra de Dios: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ese pasaje lo citó nuestro Señor Jesucristo del Mateo 24:14, y después que el ángel haga todo ese ministerio y los 144,000 y los 2 testigos, dice ahí la palabra: y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Este ángel dice que predicará a toda lengua, a toda tribu, a todo pueblo, a toda nación. Así que ahí está Mateo para hablarnos de ese tiempo, el evangelio de salvación eterna que hace que la gente reconozca también a Dios como el Creador y le adoren. Pero el versículo 8 nos habla de un segundo ángel, y este es un ángel mensajero. El primero era un ángel misionero, anunciador, evangelizador, pero en el versículo 8 nos vamos a encontrar con un ángel mensajero, un portador de una noticia de desgracia, porque habla de la caída de Babilonia. Observe cómo dice verso 8. Otro ángel, no es el mismo del versículo anterior, dice otro ángel, le siguió diciendo: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ahí está el grito de anuncio: ha caído. Está hablando como de algo que ya sucedió, de algo que es parte del pasado. Ha caído Babilonia. Pero cuando usted estudia desde el modo profético, este mensaje tiene proyección hacia el futuro. Está hablando de una Babilonia del pasado que ha caído, pero habla de una Babilonia también en el futuro que va a caer. La Biblia habla de 2 Babilonias hacia el futuro para los días que ya estamos viviendo. Es una Babilonia comercial y es una Babilonia que representa un sistema de contaminación, de abominación doctrinal. Y entonces vamos a tratar de explicar aquí un poquito hacia el pasado y hacia el futuro sobre esta Babilonia que el ángel dice que ha caído. Cuando miramos hacia atrás en la historia, tenemos que volar hasta Génesis, el capítulo 10. Y allí nos vamos a encontrar con un hombre que se llamaba Nimrod. Él fue el que fundó la ciudad de Babilonia, Babel. La torre de Babel, todo eso nos suena familiar, ¿verdad? Eso ya es Génesis capítulo 11. Este hombre, Nimrod, su nombre significaba el rebelde. Era un rebelde a Dios, era un opositor a Dios. Era un hombre que quería reemplazar el sistema impuesto por Dios. Después que Noé salió del arca, a Dios le pidió que se esparcieran por la tierra, que se multiplicaran. Pero este hombre, Nimrod, levantó su voz y dijo: no, vamos a hacer una torre que su cúspide llegue al cielo y nos haremos de un nombre. O sea, nos quedamos aquí plantados. Empezó a mostrar su rebeldía a Dios. Y en esa construcción empezó a usar materiales falsos. Y ahí explica la Biblia todo. Habla del barro, del ladrillo, y usted puede leer todo eso ahí en los primeros versículos del capítulo 11 de Génesis. Pero en esa Babilonia que fundó Nimrod, ahí surgieron lo que se conoce como las religiones de misterio. Dentro de las religiones de misterio, no voy a entrar ahí en el tema, pero hasta tiene mucho que ver, entre otras cosas, las navidades que se celebran hoy en el mundo. Esas religiones de misterio eran un campo abierto a las inmoralidades. Esas religiones de misterio abrían las puertas a la participación de demonios, de espíritus inmundos. Esa religión fue la que comenzó con el culto de la madre e hijo,
Semiramis era el nombre. Y en la historia habla de este hombre Nimrod que tenía relaciones incestuosas con su mamá. Y hay toda ahí una historia extensa. Babilonia. Esa Babilonia que representaba una doctrina espiritual contaminada, corrupta completamente. Ese sistema de Babilonia cayó en el pasado y volverá a caer en el futuro, porque hoy esa Babilonia tiene nueva fuerza. Ya vamos a dar una explicación ahí sobre eso. La Babilonia de Nimrod. Y luego en la historia encontramos otra Babilonia grande, que era en los días del rey Nabucodonosor. Una Babilonia que era imitadora de aquella primera. Esta no se había ahora inventado una torre, pero se había hecho una imagen. ¿Se acuerdan? Y cuando sonaban allí los instrumentos, la zampoña, y ahí explican Daniel capítulo 3, todos tenían que doblar sus rodillas y adorar esa imagen. En ese contexto es donde están esos 3 jóvenes que se negaron y que fueron arrojados al horno de fuego. Ahí vuelve a encontrar otra Babilonia fuerte en la historia, con unas doctrinas de idolatría. Era el culto a la inmoralidad, era el culto a la idolatría. Era una religión en abierta oposición a Dios. Nabucodonosor era un oponente a Dios del mismo modo que lo fue Nimrod en el pasado. Y ahora dice la palabra de Dios en Daniel capítulo 4, del verso 28 en adelante. Nabucodonosor comienza a ver su Babilonia. Solamente el comedor donde él se sentaba con su gente para sus almuerzos y su cena tenía 16 cuadras. Imagínense lo que era esa Babilonia. Conocida por sus jardines colgantes. Y había muchas cosas de poder material que distinguía esa Babilonia. Y dice Daniel 4, verso 28, que un día el rey Nabucodonosor, contemplando su Babilonia, dijo: esta es la gran Babilonia que yo edifiqué. Y esa expresión llegó al oído de Dios. Y cuando usted sigue leyendo, Dios lo postró y lo condenó a vivir 7 años con los animales, comiendo pasto con los bueyes, y su cuerpo mojado por el rocío, y los pelos que le crecieron como plumas de águila, y sus uñas largas como las bestias. Y ese Nabucodonosor, el representante de esa poderosa Babilonia, ahí terminó, hasta que dice la palabra de Dios que Nabucodonosor oró a Dios. Y dice ahí el texto, dice: y me fue de vuelta la razón. Como diciendo, todo lo que él hizo al oponerse a Dios era una locura total. Dice: y me fue de vuelta la razón. Y ahí él alabó a Dios y todo eso. Esa es la otra segunda Babilonia que nosotros tenemos. Pero cuando venimos hacia nuestros días, proyectándonos desde Génesis, Nimrod, pasando por la Babilonia de Nabucodonosor, llegamos a nuestro tiempo y la Biblia nos habla de una Babilonia, gran Babilonia, calificada como la gran ramera. Mire qué expresión que usa la Biblia. Una expresión contundente para referirse a una Babilonia comercial, rica económicamente, poderosa económicamente, con influencias en el mundo, en todos los reyes de la tierra, en los gobernantes de la tierra. Y entonces ya usted tiene que pensar qué es la institución que representa esa Babilonia moderna, que la Biblia le llama la gran ramera. Y lo curioso también que es un sistema de culto volcado a la idolatría. Es un sistema de culto que es opuesto a la palabra de Dios y es opuesto a la persona de Dios. Esa Babilonia moderna, el ángel dice, ha caído. No solo la del pasado, la que está con vida todavía, también va a caer. Y mire la forma, un poquito nomás. No voy a entrar en profundidad al tema, solo le voy a dar una información. Aquí en Apocalipsis capítulo 17 comienza a hablarnos sobre esa gran Babilonia. Observe cómo dice Apocalipsis 17, versículo 1. Dice la palabra: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome:
ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Ahora quiero que note ahí también el versículo 15, porque dice que esta gran ramera es una mujer que está sentada sobre muchas aguas. El versículo 15 da la explicación. Dice, y me dijo también, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, estos aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahí está la caída de esa Babilonia religiosa. Y la Biblia lo explica. Ahora, hermanos, quiero que note esto. Esto que estamos leyendo aquí, esto es lo que la Biblia, a veces el Señor hablaba por parábolas. Hay distintas figuras. Esta figura que es utilizada acá se llama alegoría. Es una alegoría. Quiere decir que esto no es algo literal. Pero la Biblia se encarga de explicar que no es literal, porque habla de una mujer sentada sobre aguas, y en el mismo capítulo dice, esas aguas que has visto no son aguas, son pueblos, muchedumbres, lenguas y naciones. Y luego está diciendo que esa mujer no es una mujer, dice que es una gran ciudad. Observe ahí como dice la palabra, versículo 18, verso 18, dice, y la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Así que no estamos haciendo ninguna interpretación tomada de los pelos. Las aguas no son aguas, son pueblos, muchedumbres y naciones. La mujer no es una mujer, es una gran ciudad. Dice la palabra aquí que esa gran ciudad reina sobre los reyes de la tierra. Y ya empezamos a pensar, ¿cuál será esa ciudad? ¿Cuál es la ciudad que reina hoy sobre los reyes de la tierra? Pero ahí está ese sistema de Babilonia. Es un sistema, como les dije, comercial, pero también en lo espiritual representa un sistema corrupto de espiritualidad. Observe, la Biblia habla mucho mejor que yo, hermano. Capítulo 18, Apocalipsis 18, después de esto vi otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con voz potente diciendo, ha caído la gran Babilonia, y se ha hecho una habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmundo aborrecible, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Cuando la Biblia habla del término fornicación, en este contexto está hablando de una relación ilegal, de algo que es indebido. Y esta gran Babilonia ha tenido una relación indebida sobre los reyes y sobre los pueblos de la tierra. Ella ha ejercido un control, ha ejercido un dominio. Y ella, que representaba un sistema religioso potente de alcance mundial, resulta que era el lugar ideal para una guarida de demonios. Y la Biblia dice, ahí está. Va a ser herida en su área económica, en su poder económico y comercial. Eso se derrumbará. Y aquel poder espiritual, supuesto poder espiritual que ostentaba, con el cual dominaba a los pueblos, también se vendrá abajo y se convertirá en una guarida de demonios. Cuando el mundo mire eso, dice, ¿cómo esa institución no era lo que pensábamos a través de los siglos? Y observe cómo dice la Escritura. Versículo 4. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipe de sus pecados, ni recibáis parte de sus plagas.
Es decir, que es una institución que está condenada a que las plagas, juicios de Dios caigan sobre ella. Y hay un llamado, dice, salid del medio de ellos, pueblo mío. No tengas comunión con ese grupo, no tengas comunión con esas doctrinas, salid del medio de ellos, porque hay un juicio que se avecina sobre esa institución. Y otra vez, ¿cuál será esa institución? Observe verso 5, dice, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acortado de sus maldades. Dadle a ella como ella os ha dado y pagadle doble según sus obras. Dice ahí la palabra de Dios, hermanos, versículo 9, y los reyes de la tierra que han fornicado con ella y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamentación sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose de lejos por el temor de su tormento, diciendo, ay, ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio. Y los mercaderes de la tierra lloran y hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más sus mercaderías. Y todo ese sistema, hermano, de esa Babilonia, va a ser manipulado, va a ser manejado por el mismo anticristo. El mismo anticristo. El anticristo, ya leímos en el capítulo 17 una mención de 10 cuernos. Esos 10 cuernos, la Biblia explica que eran 10 reyes, eran 10 naciones poderosas, lo que nosotros hoy conocemos como el mercado común europeo, Ahí están, de las naciones más poderosas de Europa, le entregarán el poder al anticristo y el anticristo tomará el control de esta institución económica y religiosa y el anticristo le causará la ruina y la terminará destruyendo para él levantarse como alguien poderoso en lo económico y como líder espiritual en el mundo. Ahí en Apocalipsis 17, versículo 3 en adelante, ahí explica cómo el anticristo va a tomar el control, el gobierno de esa institución, de esa Babilonia comercial, de ese sistema espiritual que está conectado a la Babilonia de Nimrod, conectado a la Babilonia de Nabucodonosor. Y esta Babilonia de nuestros días va a caer por las mismas cosas, por su actividad diabólica, por sus inmoralidades, que incluye relaciones incestuosas, hijos con padres, con madre, lo que se conoce como la pedofilia, de todas las peores inmoralidades, de las estafas económicas de esa institución. La Biblia le llama la gran ramera, alguien que está infectado de corrupción. Pero mire cómo el anticristo tomará un control, y la Biblia usa una figura para explicar cómo sucederá eso. Ahí en Apocalipsis 17, versículo 4, o versículo 3 comenzamos, dice, y me llevó el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada, ya sabemos que esa mujer es una gran ciudad, ¿no? Sobre una bestia escarlata, llena de nombres y blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Esa bestia, hermano, escarlata, ese es el anticristo. Y esa institución económica y religiosa dominará al anticristo por 3 años y medio de la tribulación. Y a los 3 años y medio las cosas van a cambiar. Observe cómo sigue. Versículo 4. Dice, la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y piedras preciosas, y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones de la inmundicia de su fornicación. Ahí está describiendo la vestimenta palaciega que acostumbran los representantes de esa institución, que la Biblia le llama la gran ramera, y el oro que no lo esconden, y las perlas preciosas, y las piedras preciosas, y todo es de oro, y todo es, hay una ostentación de poder económico en esa institución que habla la Biblia. Yo todavía no le dije el nombre de la institución, y creo que ni siquiera necesito decirlo, ¿verdad? Pero mire cómo sigue la cosa, para ir descubriendo a esa mujer que es una gran ciudad. Versículo 5, y en su frente tiene un nombre escrito, un misterio. Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y ahora nos da otro detalle para distinguir a esa mujer. Dice, vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús.
Y cuando la vi, quedé asombrado con gran asombro. Y entonces usted tiene que buscar en la historia cuál fue la institución que persiguió a los cristianos y los mató y les dio las peores formas de muerte. Dice, estaba ebria de la sangre de los mártires de Jesús. Tiene que estudiar en la historia periodos que se llamaban la Inquisición o la Gran Inquisición, de las formas más terribles que mataban a los cristianos, los aserraban, los cortaban al medio, los apretaban con piedras así, los destrozaban sus cuerpos de las formas de torturas más increíbles. Y dice Juan, y cuando vi quién era esa institución, me asombré con gran asombro. ¿Quién iba a pensar que eran ellos así? ¿Quién iba a pensar que eso que representaban un sistema mundial de religioso y de poder económico y que parecía que era una fuerza benefactora de la humanidad, mire todas las cosas que hacían escondidas? Dice Juan, lo vi y me asombré con gran asombro. Un poquito más, versículo 6. Vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. Y el ángel me dijo, ¿por qué te asombras? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, el anticristo, la cual tiene las 7 cabezas y los 10 cuernos. Esas 7 cabezas representan 7 colinas donde está esa ciudad de la mujer. Y las 10 cabezas representan los 10 reyes más poderosos con los cuales él va a hacer alianza, el anticristo. Y todo eso está aquí. Pero esto ya no es parte de nuestro tema en esta noche. Quizás para otro mensaje. Pero necesitamos volver. Primero vimos un ángel misionero, evangelizador, trayendo el mensaje del evangelio eterno. En segundo lugar vimos un segundo ángel trayendo este anuncio de destrucción, que Babilonia ha caído. No solo la Babilonia del pasado, sino que esta Babilonia que se manifiesta con poder en nuestro tiempo también caerá. Y por eso hemos leído todo esto del capítulo 17 y 18 para entender cómo será esa caída. No hay que imaginar nada, la Biblia lo anuncia con total claridad cómo será el paso a paso. Pero hay un tercer ángel y es el último que les hablaré en esta noche. Mañana les hablaré de otros ángeles, Dios mediante, que están aquí en el capítulo 14. Así que tiene que leer en su casa el capítulo 14 hasta el final. Yo ahora los voy a llevar hasta el versículo 11. Volvemos a Apocalipsis 14 y después usted puede empezar a leer en su casa desde el versículo 13 hasta el final, que eso les predicaré mañana sobre un ángel que tiene una hoz aguda. De eso vamos a hablar mañana, si Dios lo permite. Pero entremos en este último ángel. Dice aquí versículo 9, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia, el anticristo, y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, esa marca es la que nosotros conocemos como el 666. Dice que esa marca va a ser en la frente y en la mano. Cuando vivimos los días de la pandemia, ¿no?, del supuesto COVID y todo eso que nos encerraron por muchísimo tiempo, mucha gente salió a decir que esas vacunas eran la señal del anticristo y que le estaban ahí marcando para ser seguidores del anticristo con el 666. Yo di allí alguna explicación en ese tiempo, que no se trataba de eso, porque esta marca es en la frente y es en la mano, y la vacuna se la daban en el brazo. Así que no se puede salir de la escritura para decir, ¿ves que era esto? No era simple explicarlo. Pero la gente por todos lados salía a decir, mira, ahí está el 666 en la vacuna y todo eso. Un delirio. Pero observe otra vez aquí, comenzamos del verso de 9, porque con esta explicación los distraje un poquito. Dice, y el tercer ángel lo siguió diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen, y recibe la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Este es el juicio que había Dios anunciado. Ya el otro ángel había dicho que había que
a adorar a Dios y que darle gloria porque su juicio iba a llegar. Y acá sigue pisando este otro ángel en el terreno del juicio que va a venir en ese tiempo de la tribulación. Y ese juicio va a caer sobre todos aquellos que son seguidores del anticristo, de la bestia, del falso profeta. Ese juicio va a caer sobre todos aquellos que van a tener esa marca del 666 en su mano y en su frente. Este ángel está anunciando eso, el juicio que vendrá sobre aquellos que no van a reconocer a Jesús como el Salvador. Porque los que reconocen a Jesús como el Salvador en esos días, en su gran mayoría van a ser decapitados, muertos, les van a cortar la cabeza. Pero saldrán de esta vida e irán con el Señor. Y hay también aquí textos, pero no quiero desviarme, hay varios textos que Juan pregunta, ¿y estos quiénes son? Y el ángel le dice, estos son los que lavaron su vida en la sangre del Cordero y salieron de la gran tribulación. Así que no hay que preocuparse por aquellos hermanos que van a ser muertos en esos días, porque van a estar delante del Señor, ahí la Biblia lo explica. Pero venciendo la tentación y tratando de mantener la línea, dice aquí que esa gente beberá del vino de la ira de Dios. Y mañana yo les voy a explicar, cuando dice que Dios va a poner sus pies en el lagar de la ira. El lagar es un lugar donde se pisan uvas, para hacer vino. Pero este no es un lugar, un pisadero para hacer vino, es el lagar de la ira de Dios. Un Dios que va a traer un juicio sobre el mundo en ese tiempo, porque la gente va a ir eligiendo seguir al anticristo y le va a dar la espalda a Dios. A pesar de los juicios que vendrán sobre el mundo, la gente no elegirá por Dios. Y mire lo que les espera a aquellos que se dejan marcar. Dice la palabra de Dios aquí, versículo 10, Él también beberá del vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y serán atormentados con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y mire qué frase tremenda ahora, dice, y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos. No tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que reciba la marca de su nombre. Lo que está diciendo ese ángel, que aquellos que serán marcados, ya lo sabemos por otro capítulo, que esa marca es el 666. Dice, a ellos les espera un lugar de castigo, y habla de fuego y azufre. A través de la historia, mucha gente se ha burlado de nosotros los bautistas y nos pusieron el mote, los predicadores de fuego y azufre. Pues no negamos esa enseñanza bíblica y exponemos esa enseñanza bíblica, que a través de la historia todos los que se oponen a Dios, todos los que desprecian la salvación en Dios, les espera un lago que arde con fuego y azufre. No nos hacemos a un costado, nos hacemos eco de la enseñanza de la Biblia. Hay para los perdidos, hay para los que desprecian la salvación en Cristo, un lago que arde con fuego y azufre. Por lo tanto, no me siento ofendido cuando hablan predicadores de fuego y azufre. Y el humo del tormento es por la eternidad. La Biblia lo expresa en términos por los siglos, de los siglos, de los siglos. Es el castigo que les espera, no solo a los que se dejarán marcar como seguidores del anticristo, sino también en nuestro tiempo los que desprecian la salvación, les espera ese mismo lugar. Cuando usted lee el Mateo 25, verso 41, habla así, del fuego eterno que fue preparado para el diablo y sus ángeles, sus demonios, pero también para todos aquellos que siguen el camino del diablo les espera el mismo destino, el mismo destino. Hay muchos textos que en el pasado, desde Levítico, el libro de los Salmos, Jeremías, Isaías, hay una innumerable cantidad de textos que hablan de estas advertencias, las mismas que dio este ángel, del fin que les espera a los que desprecian la salvación. Yo voy a terminar así, de este modo, el mensaje, y mañana vamos a seguir con los otros versículos, leyendo Apocalipsis 20:10, para que vea a dónde van estos y cuál es ese destino final. Apocalipsis 20, versículo 10, ahí voy a terminar en esta noche, para ver el final del tormento, de todos esos adoradores de la bestia, de todos esos que se dejan, hermanos, marcar, porque esa marca del 666 era lo que le iba a permitir comprar y vender.
¿eh? Recuerden que aquí hubo un gran ensayo cuando fue eso del COVID, que si usted no tenía su tarjeta de esencial, ¿se acuerda? Usted no podía comprar, no podía vender, no podía salir a la calle. Estaba lo que se llamó aquí en la provincia de Buenos Aires el pasaporte sanitario. Si usted no tenía todas esas vacunas que le impusieron, no podía entrar a un banco, no podía hacer trámites, todo eso. Y la gente iba y se hacía vacunar. Y los que querían viajar y los que querían estar en alguna actividad, todos se hicieron vacunar. Ese fue un ensayo. Aquí está la verdad de la milanesa de lo que va a ser. Y ya vimos que les dio resultado porque infundieron temor en el mundo e hicieron todo lo que le dictaron. Y en esos días, cuando el anticristo imponga sus reglas y sus marcas, la gente por temor le hará caso y serán como Esaú, que vendió su primogenitura por un plato de lenteja. Muchos venderán su salvación o su posibilidad de ser salvos por tener una marca que les permita comprar y vender. Qué tremendo, ¿no? Eso es de otro mensaje, no es de esto, pero uno se siente medio tentado a explicar. Pero vamos al final, y el versículo final aquí, Apocalipsis, capítulo 20, versículo 10. Mire dónde van a ir todos esos que se dejaron marcar. Dice la palabra de Dios aquí, Apocalipsis 20, verso 10. Dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. La misma expresión. Ahora no sé, que a veces hay algunos teólogos que nos siguen y son insatisfechos y quieren que uno explique, pero ya para mí la explicación es simple, pero le daré un detalle más aquí. Este lugar con el diablo que los engañaba, él es el gran engañador, el gran mentiroso. Comenzó esa actividad en el huerto del Edén con Eva y lo sigue haciendo hasta nuestros días y le da gran resultado el engaño, la mentira. Juan 8:44 dice que él es el padre de mentira. Pero un día a ese engañador les espera un lago que arde con fuego y azufre. Y dice que cuando él llegue allí, de eso habla Isaías, capítulo 14, verso 9, tiene que leer todo. Cuando el diablo llegue al infierno, ahí describe el profeta. Y ahí es donde alguna vez quizás escuchó un mensaje mío, cama de gusanos y frazada de gusano. Y allí cuando él llegue dice que todos se van a conmover y aún los reyes que están en el infierno cuando le dicen tú, que eras el poderoso, te debilitaste como nosotros. Miren los diálogos que va a haber en el infierno cuando él llegue acá, esto. Y dice que cuando él llega le va a haber un comité de recepción. El anticristo y el falso profeta le estarán esperando allí, en ese lago, y serán atormentados por los siglos de los siglos. ¿Cómo llegaron el anticristo y el falso profeta allí? Dice Apocalipsis 19, del verso 11 en adelante. Algo le voy a hablar mañana de eso. Cuando el Señor venga a juzgar las naciones, el Señor Jesucristo vendrá con vara de hierro a juzgar las naciones. Y al final de esa campaña, lo que nosotros llamamos la batalla de Armagedón, allí el anticristo será vencido. Eso todo lo explica capítulo 19 de Apocalipsis. Y será arrojado, y el falso profeta también será arrojado al lago de fuego. El diablo será atado en cadenas por 1000 años. Así que cuando el diablo llegue al lago de fuego, ya va a tener 1000 años que le están esperando el anticristo y el falso profeta. Y todos esos que se dejaron marcar con el 666. Y entonces después que el diablo sea encadenado por 1000 años, él será desatado e intentará una rebelión final con el Señor. Y volverá a ser vencido al final de esos 1000 años, que es lo que se llama el reino milenial. Al final de ese reino, el diablo levantará pueblo para que se oponga al Señor. Esos seguidores que él tendrá serán gente que nacerá durante el milenio. Y entonces allí él se irá a este destino eterno, el lago que arde con fuego y azufre. Eso es lo que la Biblia nos enseña. Todo está detallado, paso por paso. Pero esta noche nos llaman la atención 3 ángeles. 3 ángeles sobre los cuales hemos puesto la lupa en esta noche. 3 ángeles de los cuales hemos revisado en gran parte la misión que ellos han tenido. Todo el libro de Apocalipsis tiene una gran actividad angelical.
Yo sé que alguno va a decir hoy o mañana, ¿y cuándo va a volver a enseñar Apocalipsis? Ya vamos a hablar más de esto. Pero el primer ángel trajo el evangelio eterno. Toda la gente, como en todas las edades, desde los días de Noé, cada generación tuvo su oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Nadie podrá decir que nunca tuvieron una oportunidad de ser salvos. Y ese ángel dará el mensaje del evangelio eterno. Era un ángel misionero, un ángel evangelizador. El segundo ángel anunciaba una destrucción de la Babilonia, de un sistema comercial, político, religioso. Se derrumbará por completo. Y este ángel nos habla sobre el destino de aquellos que eligen seguir al anticristo, siguen las huellas del diablo, despreciando el camino de salvación que Dios les ofrece. Así que esto es lo que hemos visto en esta noche. Pero nosotros tenemos que animarnos, hermanos, y predicar la palabra de Dios. Me gusta eso del ángel evangelizador que predicaba el evangelio eterno. Llegó con su mensaje a todos los rincones de la tierra. Hagamos algo en esa dirección. Tratemos de alcanzar a todos los que podamos con el mensaje de salvación, el mensaje precioso de Cristo, el mensaje del evangelio de la salvación eterna. Vamos a orar al Señor en esta noche. Padre, queremos darte las gracias en esta noche por tu palabra. Seguro para muchos de nuestros oyentes hay cosas que son novedosas, cosas que quizás nunca han oído, pero están aquí bien guardadas en tu palabra. Para revelarnos tu plan, Dios, paso a paso, detalle por detalle. Todo está ahí a nuestra vista. La historia sigue avanzando, Dios. Y ahora nuestra oración es para que nos puedas usar como protagonistas en esta etapa. Que podamos ser, Señor, instrumentos que anuncien tu verdad, que anuncien tu palabra, que proclamen esa salvación eterna en Cristo. Bendice tu palabra, Dios, bendice nuestras vidas y ayúdanos cada día a tener más comprensión sobre esta verdad eterna, preciosa, que es la Biblia, tu palabra, Señor. Bendícenos, Padre. Oramos en el precioso nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén. Dios bendiga, hermanos, su palabra. No olvide de leer en su casa todo lo que queda del capítulo 14. Y si Dios nos ayuda, mañana vamos a avanzar en todos esos textos que restan del capítulo 14. Ahora va a venir el hermano Omar, nos va a estar guiando aquí en una alabanza.